Bueno, pues buenos días, bienvenidos a esta actividad organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en coordinación con el Consulado General de los Estados Unidos y bueno, en el marco del proyecto de investigación para jóvenes de universidades, de preparatorias, tenemos esta mañana el gusto de contar con la presencia Silvia Benedetti. Bienvenida, Silvia, a esta Gracias. actividad. Me voy a permitir presentarte. Silvia, pues es historiadora y curadora de arte venezolana que radica en Nueva York y ha sido curadora e investigadora en el Museo de Arte del Bronx, la iniciativa para el arte latinoamericano patrocinada por Patricia Phelps de Cisneros en Hunter College, The Art Foundation y en la Fundación Gego. Sus escritos han sido publicados en museos y en revistas como MoMA, Post, Hyperallergic, Bomb Magazine, America's Quarterly y Florae. En 2010 fundó Docomomo Venezuela, una organización sin fines de lucro dedicada a documentar y preservar edificios, sitios y barrios del movimiento moderno. Realizó estudios de posgrado en Historia del Arte y Curaduría en Hunter College en Nueva York y es licenciada en Periodismo de la Universidad Monte Ávila en Caracas, Venezuela. Un gusto tenerte aquí, Silvia. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y todos los jóvenes y artistas que están esta mañana conectados. Bienvenidos. Gracias, Indira. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy y al Marco y a la Embajada Americana por organizar este evento. Ahorita les voy a compartir ya la pantalla para empezar la presentación. ¿Ya se ve bien la presentación? Ok. Se ve súper Bueno, bien. les voy a hablar sobre dos experiencias laborales, pero antes de comenzar, em, no sé si todos están familiarizados con unos términos y con unas profesiones, entonces, bueno, quiero comenzar con eso. ¿Qué es un curador? Em, un curador es una persona que organiza exposiciones, programas públicos, investiga, escribe, arma colecciones, trabaja con artistas. No necesariamente tiene que trabajar en un museo de arte, puede ser en un museo de ciencia, en un museo de historia, pero bueno, en mi caso yo trabajo con artistas y he trabajado en museos de arte. También trabaja con objetos, no necesariamente son obras de arte, muchas veces los objetos con que trabajamos son para apoyar y documentar o explicar una obra de arte. Y bueno, también esto incluye mucho trabajo administrativo que involucra calendarios, presupuestos y la organización para transportar una obra de arte, para organizar un programa, etcétera. Entonces, otra pregunta que ustedes a lo mejor se harán es ¿dónde trabaja un curador? Bueno, ya se las contesté, pero puede trabajar en un museo, en una galería universitaria, en una galería comercial. Usualmente los museos y las galerías universitarias son sin fines de lucro, no venden obras de arte. Las galerías, por lo general, comerciales, básicamente su trabajo es vender obras de arte. También un curador puede trabajar en colecciones privadas, puede trabajar en fundaciones de artistas, que muchos artistas cuando se mueren dejan su legado en manos de su familia o en los curadores trabajan o van a hacer investigación en los archivos, en las obras, etc. Y bueno, también pueden trabajar independientes, escribiendo para revistas y colaborando con distintas instituciones sin necesariamente ser parte de los empleados de los empleados del museo. ¿Dónde y qué estudia un curador? Puede variar, esto puede variar dependiendo de sus experiencias, hay personas que no necesariamente cursan estudios formales para ser curadores, pero lo más común es que estudien historia del arte, estudios de curaduría, gestión cultural. En mi caso, yo estudié
periodismo y después hice 3 maestrías en historia del arte. O sea, puede ir variando todo esto. Eh, Puedes empezar, obviamente, con nivel de pregrado y continuar con posgrado. Ser un artista, otra cosa que deberían tener claro es que ser un artista hoy en día es una profesión. No necesariamente los artistas tienen que saber cómo presentarse, cómo escribir sobre su trabajo, cómo tener su currículum, cómo tener su página web, cómo aproximarse a una galería o a una institución para mostrar su trabajo. Tiene que insertarse en distintos círculos que le van a dar proyección a su carrera. Entonces, hoy en día, ser un artista es una profesión. Y muchos artistas viven de ser artistas. Por ejemplo, los artistas cuando muestran una exposición en un museo, reciben honorarios, deberían recibir honorarios. Incluso cuando participan en una exposición individual o una exposición colectiva, los honorarios usualmente hay un tipo de honorario. Entonces, bueno, quería que tuvieran claro, por lo que yo voy a hablar ahora, que lo que es un curador y que ser un artista hoy en día es una profesión y que los artistas hacen posgrados y pregrados y licenciaturas. No es necesariamente saber pintar, dibujar, eso es el principio. Entonces, bueno, yo les voy a hablar primero que nada sobre Hunter College, que fue donde yo estudié, pero después yo trabajé. Hunter College es una universidad que pertenece al sistema público de la ciudad de Nueva York, es decir, la ciudad de Nueva York tiene una red de universidades y Hunter College es una de estas, por lo que quiere decir que sus costos son mucho menores que que una universidad privada. Fue fundada en 1870 y era era una escuela para mujeres. Hoy en día, la Universidad Hunter maneja una escuela primaria, una preparatoria y una universidad que tiene distintos campus. No necesariamente está enfocado en arte, hay montones de carreras, hay desde enfermería, arte, literatura, ingeniería y hay distintos campus. Entonces, bueno, aquí está el número de alumnos que tienen más o menos inscritos a la vez y alumnos de pregrado alrededor de 16.000 y alumnos de posgrado alrededor de 6.000. El Departamento de Arte e Historia del Arte ofrecen pregrado y posgrado. Puedes estudiar arte, es decir, para ser artista, donde te vas a enfocar en escultura, pintura, grabados, video, performance, todo lo que entendemos por arte contemporáneo. Y también, en el caso de los historiadores o curadores, estudian historia del arte y se pueden especializar en desde artes muy antiguos como arte egipcio, arte romano, y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo hasta llegar a arte contemporáneo. La universidad también tiene 4 galerías que están disponibles para los alumnos y para los estudiantes, para los alumnos de arte y los alumnos de historia del arte, donde en algunos casos ellos muestran sus trabajos y las exposiciones son organizadas por los estudiantes de historia del arte. Entonces, no necesariamente todas las exposiciones que pasan en Hunter son de alumnos. En algunos casos son exposiciones históricas o en algunos casos son curadas por curadores externos o artistas externos a la universidad. La universidad tiene varias iniciativas, el Departamento de Arte e Historia del Arte tiene varias iniciativas privadas que incluye distintas becas, distintas conferencias que son patrocinadas por personas particulares. Y en mi caso, yo trabajé en la última que sale en la lista, que es la Iniciativa para el Arte Latinoamericano, patrocinada por Patricia Phelps de Cisneros. Patricia Phelps de Cisneros es una coleccionista venezolana que se ha enfocado en coleccionar
obras de arte moderno, que es antes de la Segunda Guerra Mundial, y arte contemporáneo, que digamos son los artistas vivos que están todavía con nosotros. También tiene una colección de arte colonial y una colección de, de los Yanomami, de los Timotocuicas, que son los distintos grupos indígenas en Venezuela. La iniciativa Patricia Phelps Cisneros en Hunter básicamente consistía en que dieron una donación para que la universidad siempre tuviese presente temas de arte latinoamericano. Es decir, los estudiantes pudieran tener acceso no solamente a su colección, pero que siempre hubiese una oferta de arte latinoamericano en la universidad. Esto incluía desarrollo de currículum, programas públicos y becas y exposiciones. Esta foto que está aquí, la Fundación Cisneros trabajaba independientemente de Hunter College, pero por nuestro programa teníamos diálogo directo con ellos y no solamente podíamos accesar a su colección, pero ellos organizaban exposiciones, eventos que nos invitaban. Entonces, por ejemplo, aquí están unos alumnos de Hunter visitando una escultura, una instalación que ellos hicieron en el Sculpture Center, en el Centro de la Escultura de Nueva York, organizada por ellos, y nosotros teníamos acceso a ir a estos eventos especiales, que no necesariamente estaban abiertos al público. Entonces, en el currículum, lo principal que ofrecían eran clases todos los semestres enfocados en arte latinoamericano, unas de pregrado y otras de posgrado. Entonces aquí les muestro, tal vez es demasiada la información que hay en esta lámina, pero bueno, las clases eran impartidas por la doctora Harper Montgomery y la doctora Linda Klitsch. Aquí a la derecha hay algunas de sus publicaciones. Ellas trabajan independientemente, pero todos los semestres, cada una tenía su clase enfocada en algo distinto. Por ejemplo, arte en América Latina, desde la independencia hasta hoy, arte y revolución, muralismo mexicano, bienales de oposición, y bienales son exposiciones que pasan cada 2 años, historia y arte en Cuba, y bueno, esto es más o menos el panorama de las clases que ofrecían en Hunter College. Algunas de las clases eran metodología de la investigación, donde te enseñaban cómo investigar un objeto de arte desde el principio, desde que ves una obra en el museo hasta que llegas a los archivos, cómo llegar a esos archivos, cómo buscar en bases de datos que hay digital y que a través de universidades y de museos uno puede tener acceso. Y otras clases eran prácticas curatoriales, que consistían en que los alumnos, con la dirección de la profesora, organizaran exposiciones, como la que dice práctica curatorial, paisajes del siglo XIX en América Latina. Los programas públicos y becas que ofrecía este programa invitábamos a artistas y a personas claves en Latinoamérica a que viajaran a Estados Unidos, a Nueva York, pasaran una semana compartiendo y participando en actividades en la universidad. Invitábamos desde artistas, curadores, críticos, historiadores, y bueno, aquí hay una lista de algunos invitados que vinieron a Hunter, por ejemplo, Abraham Cruz Villegas, un artista mexicano, Natalia Masluf, una historiadora, curadora peruana, Osvaldo Sánchez, un curador cubano basado en México, Roberto Amigo, un historiador especialista en el contemporáneo, argentino, Doris Salcedo, una artista colombiana. Y bueno, básicamente estas personas, se organizaba una conferencia pública que era abierta para todo público. En esta conferencia usualmente iban personas, no necesariamente alumnos de la universidad, sino amigos de la universidad, personas que seguían nuestro programa. Después de esa conferencia, los artistas y los curadores hacían visitas de estudio. El programa de Hunter les ofrecía a todos sus estudiantes
de arte, es decir, los estudiantes que quieren ser artistas, un estudio. Entonces, en este estudio, cada uno armaba su proyecto, en su estudio pintaban y hacían lo que estaban interesados en hacer. Entonces, bueno, los invitados usualmente hacían visitas a los estudios y había una crítica, unas sugerencias y se establecía una conversación. De estas conversaciones surgieron cosas súper interesantes, por ejemplo, eh, este que está aquí, no, este joven que está aquí, cuando lo visitó Emiliano Valdés, que es un curador guatemalteco que trabaja en un museo en Colombia, le organizó una exposición a este joven estudiante en un museo en Colombia. Eh, Aquí, bueno, aquí está este artista argentino, Leandro Katz, dando su conferencia pública. Aquí está también visitando una artista colombiana. Aquí está Emiliano Valdés dando su conferencia pública. Aquí está Osvaldo Sánchez, el curador cubano, visitando el estudio de Gabino Castellán, un artista joven que le está yendo muy bien, esto es cuando era estudiante. Aquí está Emiliano Valdés dando una visita guiada en una exposición que había organizado en Nueva York, paralelamente a que vino invitado a Hunter College. Aquí está Osvaldo Sánchez con alumnos de Historia del Arte visitando una exposición en el Guggenheim de Onkawara, un artista conceptual japonés. Y bueno, estas eran la serie de intercambios que ocurrían con los invitados que traíamos a Nueva York. Esto obviamente requería una logística, un viaje, en muchos casos visas, obviamente unos honorarios y bueno, y toda una logística para que estas personas realmente se sintieran cómodos y estuvieran participando pudieran ponerle toda la energía a estas visitas que hacían en Hunter. Otra oportunidad que ofrecía el programa era una residencia, es decir, como una temporada a sus estudiantes de arte. Ellos aplicaban, ellos solicitaban, a mí me interesa esta beca, ¿será que yo puedo ir? Mandaban su currículum, mandaban su trabajo y un comité decidía si ellos podían asistir a este programa que era en Ciudad de México en una escuela que se llama SOMA. El programa al que nosotros enviábamos estudiantes era de 8 semanas y estos alumnos recibían el boleto de avión, la matrícula, la universidad le pagaba la matrícula en esta escuela en México y le daba un lugar donde vivir. Estos son 3 artistas latinoamericanos que recibieron esta beca. Este es Leo Castañeda, un artista colombiano, este es Guadalupe Maravilla y esta es Claudia Peña Salinas, una artista de Monterrey. También organizábamos exposiciones. Unas eran organizadas, como les dije, por personas internas de la universidad y otras eran organizadas por curadores externos. Por ejemplo, Jorge Pineda, un artista de República Dominicana, tuvo su exposición en una de las galerías de Nueva York. Gego y Gerd Leufer. Gego es una artista alemana, era una artista alemana residenciada en Venezuela, y Gerd Leufer, su esposo, de Lituania, y la curadora era una curadora que en ese momento trabajaba en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y quiso organizar como un diálogo entre las obras de Gego y de Leufer. Entonces, bueno, Gego, esto pueden ver un poco más o menos cómo eran las obras de Gego. Se basaba un poco en la abstracción, pero utilizaba materiales precarios. Y Leufer era un diseñador gráfico y se especializó en hacer logos de los aeropuertos, de las universidades, de los museos en Venezuela. Y esta es una muestra de una exposición de él hace muchos años en Venezuela. Esta es otra exposición individual de otro artista venezolano, que es un artista que básicamente exploraba maneras de que una obra podía ser hecha por cualquier persona en cualquier lugar. Entonces la exposición consistía básicamente en pintar una sala de un color. Entonces, bueno, esta fue la exposición de Héctor Fuenmayor. Como pueden ver, aquí no hay objetos, aquí no hay absolutamente nada más que una idea.
Después, con respecto a las prácticas curatoriales, em, los estudiantes, lo que les comenté antes, los estudiantes tenían la oportunidad de organizar exposiciones con sus profesores. Es decir, los estudiantes se metían en un seminario, ellos decidían, son puras materias electivas. Obviamente, los estudiantes tienen que cumplir un requisito para poderse graduar, por ejemplo, tomar unas clases de teoría, otras clases de historia, pasar ciertos exámenes, pasar un examen de lengua, de idioma, puedes escoger el idioma que tú quieras y dedicarte a estudiar por tu cuenta o tomando clases para poder tomar este examen. Entonces, bueno, las prácticas curatoriales, esta fue una de las prácticas que se hizo. Obviamente, yo les estoy hablando de la iniciativa de la Fundación Cisneros. Todas estas actividades estaban financiadas por una organización privada. No, Rauschenberg Foundation tenía, la fundación del artista Rauschenberg tenía su iniciativa. Estrellita Brodsky, otra coleccionista, tiene una beca básicamente para alumnos que quieren estudiar en Hunter y enfocarse también en arte latinoamericano. Pero hay una beca una iniciativa que se especializa en fotografía y, por ejemplo, todas las exposiciones que organiza ese mini departamento dentro del Departamento de Historia del Arte, hacía exposiciones y tenía sus invitados todos relacionados a la fotografía. Entonces, bueno, esta exposición que les estoy mostrando es una exposición que se llamó Obra Abierta en Latinoamérica, Nueva York y más allá. Y consistía básicamente en artistas que realizaron trabajos conceptuales, obras de artes conceptuales, paralelamente en distintas partes del mundo. No necesariamente había un diálogo entre estos artistas. Muchos no se conocían. Por ejemplo, Diego Barbosa estaba en Londres y en Venezuela, Arthur Barrio estaba en Brasil, Mel Bochner estaba en Nueva York, y la exposición consistió en buscar objetos que de alguna manera se relacionaban. Entonces, bueno, cada alumno durante el semestre se dedicó a investigar a un artista y a un objeto específico de este artista que iba a ser mostrado en esta exposición. Algunos estudiantes escribieron la etiqueta, el material informativo que se les suele poner al lado a las obras de arte, otros escribieron un texto para el catálogo, otros organizaron un evento, un encuentro, una conferencia. Y bueno, fue básicamente esta exposición que se llamó Obra Abierta. Artistas viajeros del siglo XIX, paisajes de América Latina en la colección Cisneros, fue una exposición que requirió una colaboración inmensa, no solamente de los alumnos de Hunter College, sino de otras instituciones, porque la exposición no solamente se llevó a cabo en la universidad, sino que se llevó en una galería, en un centro cultural, al cruzar la calle de la universidad. Entonces, básicamente todas las obras en esta exposición venían de una colección privada, que es la colección Cisneros. Y los artistas que incluimos en la exposición eran puros artistas viajeros, que durante el siglo XIX hubo un boom de personas que viajó a Latinoamérica, europeos, norteamericanos, que querían documentar el paisaje o que tenían que documentar el paisaje. No necesariamente porque no necesariamente porque eran pintores. Muchos no tenían una escuela de pintura, no sabían pintar, sino que estaban viajando por comercio, porque eran militares y necesitaban documentar dónde estaban. También unos artistas de una escuela que se llamó la Escuela, influenciados por un explorador que se llamó Alexander von Humboldt, que viajó a Latinoamérica y escribió y documentó su viaje, y todos estos viajeros estaban muy curiosos de conocer lo que este explorador había comentado y había investigado. Entonces, bueno, en esta exposición por ejemplo, había uno que se llamó Auguste Morisot, que era un joven que se quería casar
con una mujer noble en Francia y decidió unirse a una exploración de un botánico, porque este botánico, si él descubría las fuentes, el inicio de un río en el medio del Amazonas, iba a recibir la Legión de Honor. Entonces, para este joven que se quería casar con una noble, unirse a esta expedición le iba a dar cierto currículum para poder casarse eh, con esta mujer. Entonces, había de todo tipo de artistas que vinieron a Latinoamérica a documentar el paisaje durante el siglo XIX. Entonces, para esta exposición, la investigación empezó en las aulas. Los estudiantes tenían acceso a la colección. Íbamos a unas salas de unos depósitos donde nos montaban como una exposición privada para que los estudiantes pudieran ver de cerca las obras que posiblemente se iban a exhibir. Para que en esto incluía la selección y la investigación de las obras de arte. También, por ejemplo, Roberto Amigo, un especialista del siglo XIX, de paisaje del siglo XIX, que es este que está aquí, viajó a Nueva York para contribuir con la investigación. Este que está aquí es un traductor, porque este señor habla en español y no todos los alumnos hablan español. Entonces, muchas veces la logística requería contratar un traductor. Entonces, bueno, parte de la investigación también requirió viajes. Esta es la casa de Frederick Edwin Church, un pintor de Hudson River School, la escuela de pintura del Hudson, del río Hudson, al norte de la ciudad de Manhattan. Este era un pintor del siglo XIX, muy importante cuando se habla de paisajes, y no era muy lejos, o sea, el viaje no requería vuelos y viajes. Para, para, el, para la investigación era un tren como horas, y los alumnos dentro de la fundación, que es esta casa, había una exposición, estaban exhibidas las obras, y bueno, los alumnos enfocados en el trabajo de Church y en cuadros específicos, bueno, tuvieron acceso eh, a este museo. Estas son 3 obras que estaban en la exposición. Por ejemplo, este es un paisaje en Uruguay. Este es un paisaje de una de las islas del Caribe. Y esta es una pintura en Paraguay anónima. O sea, de este pintor no podíamos saber quién lo pintó, y básicamente la investigación consistió en dónde estuvo pintada esta obra, qué aparece en esa obra, qué estaban transportando en estos barcos, qué, qué fue este barco, dónde la investigación no solamente se llevaba a cabo en los archivos de los museos, sino en archivos de periódicos, archivos del siglo XIX que no necesariamente son de arte. Esto, aquí no traduje esto, pero estas son dos litografías coloreadas con creyón de una batalla que se llevó a cabo en Venezuela, y los alumnos tenían que, esto era parte de lo que hacían, las asignaciones que recibían los alumnos. Luego de la investigación tenían que escribir un párrafo de lo que pudieron investigar sobre el cuadro. Además de un ensayo, tenían que poner la información que iba a estar al lado de la pintura durante la exposición. Y esto básicamente dice, esta fue una de las batallas de las guerras, de las batallas de la guerra de independencia en Venezuela, hablaba de los dos bandos, y bueno. Las secciones de esta exposición en Hunter College, porque tuvo una segunda parte en esta galería que se llama America Society, que incluía otros artistas, como el que le comenté, Auguste Morisot, pero en la parte que se llevó a cabo en la universidad, estas eran las secciones. Por ejemplo, amaneceres y atardeceres, el Valle de Caracas y el Valle de México. Así fue
que agrupamos las pinturas en la exposición, Comercio y el Mar Caribe. Por ejemplo, Pizarro, el pintor impresionista, era de una isla del Caribe y su primer viaje fue a Venezuela antes de ser un pintor impresionista en Francia. Entonces, bueno, íbamos descubriendo una serie de cosas que para un historiador del arte resultan súper interesantes. Y bueno, todas las exposiciones usualmente requerían el trabajo de no solamente los investigadores y los alumnos, sino de diseñadores gráficos, de arquitectos, de las personas que iban a construir los muebles. Los diseñadores gráficos también nos ayudaban a escoger los colores que íbamos a poner en la pared, la tipografía que íbamos a utilizar, los bancos que íbamos a poner, cómo iban a ser los bancos que queríamos poner, si eran una silla o si era un banco. La altura de los cuadros, cómo estaban puestos, la separación entre cada uno de los cuadros. Entonces aquí les voy a mostrar una serie de fotos del resultado de la exposición. Entonces la exposición se llamó Boundless Reality y esta es cómo se veía desde la calle. Pueden ver las distintas colores de paredes, las vitrinas que se incluían con material de apoyo, documentos, dibujos que no necesariamente estaban enmarcados. Por ejemplo, bueno, aquí pueden ver unos dibujos dentro de las vitrinas. Por ejemplo, estos son puros atardeceres y amaneceres. En una de las paredes decidimos alinear todos los horizontes en la misma línea. Entonces, no todos los cuadros estaban organizados en línea recta. Lo que seguía la línea era el horizonte de todos estos mares y estos ríos que estaban pintados por distintos artistas. Por ejemplo, aquí está el Valle de México y estos son los valles de México y de Caracas. Y bueno, la exposición también requirió todos los trabajos escritos por los alumnos fueron publicados en un libro, que no fue el catálogo de la exposición. Usualmente las exposiciones vienen acompañadas de un catálogo, si hay presupuesto, o de un panfleto. Todo va a depender del presupuesto y de lo que lo que quieran hacer los organizadores. El libro no fue la exposición, pero fue de todos los artistas y todas las pinturas dentro de la colección del siglo XIX de los Cisneros. Entonces, este libro fue editado en otra sede de esta red de universidades, no en Hunter College, sino en el Graduate Center, el centro como de posgrados, así se llama la universidad, Graduate Center, y era una compilación de ensayos sobre todas las obras en esta colección. Entonces, los alumnos de Hunter tenían publicados sus ensayos en este libro. Paralelamente a la exposición, habían programas públicos. Aquí puse a Roberto Amigo y a Leandro Katz, que este es un artista argentino y este es el investigador argentino también, que vinieron para que estudiáramos el paisaje. Leandro Katz es un artista que trabaja el paisaje de una manera contemporánea. No es un pintor del siglo XIX, no pinta paisajes, sino lo hace a través de fotografía, interpretando ruinas, fotografiando ruinas y el paisaje. Pareciera que nos enfocamos en los argentinos aquí. Es un artista argentino que trabaja el paisaje también de una manera contemporánea, es un artista súper joven. Y Daniela Bleichmar es una artista, es una historiadora que se enfoca en botánica y en códex antiguos y en culturas del pasado.
Entonces, bueno, esta es la segunda parte de la conferencia. Les voy a hablar sobre mi experiencia Hunter, en el Bronx Museum, en el Museo de las Artes del Bronx. No sé si saben, pero el Bronx es un barrio que está de Nueva York. Está al norte de la ciudad de Manhattan, al norte de Manhattan. Pero es una de las zonas más pobres de los Estados Unidos. El museo era una antigua sinagoga y que lo convirtieron en museo. Y el museo recibe y colabora con todas las personas, con muchas personas de la comunidad, con quien se quiera involucrar. Em, el Departamento de Educación es fundamental porque tiene un alcance inmenso para niños de colegios públicos y para todos los colegios, básicamente del Bronx, tienen una conexión con el museo. El museo se encarga de darle apoyo a los maestros, darle herramientas a los maestros o si no tienen maestros, brindarle apoyo con maestros educadores del museo. También hay programas para familias, para adultos, desde personas con sus familias hasta personas de la tercera edad que están en un ancianato. Y hay dos programas, está el Consejo para Adolescentes, que son unas clases que ofrecen a a jóvenes de prepa que vengan a trabajar, es como un trabajo, porque los jóvenes de prepa reciben un honorario por participar. Es como el primer trabajo que un joven puede conseguir y vienen y se involucran con el museo, organizan sus propias exposiciones, organizan programas, graban video y aprenden una serie de cosas que además los beneficia para la hora que ellos van a querer entrar en una universidad. Otro programa que es muy conocido es la beca AIM, que tiene alrededor de 50 años y es una beca que se le ofrece a artistas ya con cierta trayectoria, pero no artistas jóvenes que están empezando su carrera, pero que ya terminaron la universidad. Y este programa es totalmente gratuito. La prioridad es aceptar a personas que viven en el Bronx, pero este programa les da herramientas que no necesariamente se aprenden en la universidad. Por ejemplo, cómo armar tu currículum, cómo aproximarte a una galería y decir, mira, yo soy artista y yo quiero que vendan mi obra o quiero que me representen, o cómo conocer y tratar a una persona en una institución que te puede mostrar tu trabajo. También el tema de los honorarios, de que cuando estás en una exposición te tienen que pagar, te deberían de pagar. No todas las instituciones tienen presupuesto pero lo más común es que un artista muestre su trabajo y reciba un honorario por ya sea una exposición individual o una exposición colectiva. También temas de impuestos, tú sobre esos honorarios tienes que pagar impuestos. También se reúnen con un abogado que los ayuda con los temas de derechos de autor. Por ejemplo, cuando tú usas como referencia una obra de un artista que está vivo o de un artista o sea, como una cita. Los artistas pueden hacer citas, por ejemplo, pintar algo haciendo referencia a Picasso, pero hay veces que hay que tener, no con Picasso, pero hay veces que hay que tener eso en cuenta porque pueden haber temas legales. Em, también, también para estos artistas, cuando ya salen de la universidad, se sienten un poco como que, ¿a dónde pertenezco? Entonces, este programa les daba la oportunidad como de pertenecer a una comunidad, donde iba a haber intercambio de ideas, donde iban a visitar unos a los otros los estudios y personas como yo como curadora del museo visitaba los estudios, participaba en la selección de los artistas que íbamos a aceptar en el programa. Y el programa, además de todo esto que les ofrecía totalmente gratuito, les daba la oportunidad de estar en una exposición que para un artista joven es súper importante, es tener una exposición en un museo. Entonces, no necesariamente los artistas que entraban en este programa entraban porque, o sea,
nosotros lo que queríamos es que los artistas que entraran a este programa quisieran hacer el programa, no que nada más quisieran participar en la exposición. Entonces, bueno, así es que, así es que más o menos nosotros ofrecíamos el programa y recientemente recibimos una donación y abrimos una galería en el sur, en la ciudad de Manhattan, y se convirtió como una especie de club para los alumnos y exalumnos de este programa, donde podían ir, habían estudios disponibles, obviamente había un proceso de selección, había oportunidad de exposición, había una cocina, había computadoras, había un salón donde estar y simplemente un lugar de reunión. Entonces, bueno, este era el programa que se llama AIM, se llama Artists in the Marketplace, como artistas en el mercado, en el sitio del mercado. Eh, el departamento curatorial, que era el que yo manejaba, mi título formal era Manager de Exposiciones y Colecciones. Y bueno, básicamente yo me encargaba de manejar la colección. La colección del Bronx se diferenciaba a las colecciones de otros museos en Nueva York, era porque eran una colección de las personas, era una colección de obras de arte de personas que viven en el Bronx o tienen una conexión con ese barrio. Entonces, el Bronx está integrado por distintos grupos, por muchísimos inmigrantes. Hay un barrio donde hay personas de Jamaica, donde hay otro barrio donde hay personas de Vietnam, hay otro barrio donde hay personas de Bangladesh, hay otro barrio de personas de Puerto Rico, otro de dominicanos, hay otro. Entonces, bueno, todas estas personas, este es el museo para esa comunidad y esas son las obras que nosotros coleccionábamos. Para coleccionar, nosotros comprábamos obras si teníamos el presupuesto, pero también recibíamos donaciones. Entonces, todo el proceso para integrar una obra a la colección requería una revisión, una propuesta, ver por qué esta obra era relevante para nosotros. También temas de presupuesto, recibir una obra muy grande, tal vez necesitamos ayuda para cargarla y eso requiere costos, tal vez necesitamos un espacio para guardarla y eso es otro costo. A lo mejor la obra es hecha de un material difícil de conservar y no tenemos las facilidades para conservarlo. Entonces, bueno, son muchas cosas las que se toman en cuenta a la hora de recibir una obra en una institución. También nosotros ofrecíamos préstamos, por ejemplo, otro museo en cualquier parte, o sea, si podían pagar el transporte, nos pedían obras prestadas, hasta oficinas gubernamentales nos pedían que necesitamos poner un cuadro en esta sala de conferencia y nosotros analizábamos si nos convenía hacer ese préstamo. Y bueno, y también nos encargábamos de proteger las obras y de conservarlas. Las obras están guardadas en unos depósitos. Bueno, esto que les estoy enseñando es un formulario, no se lee muy bien porque está un poco en baja resolución, pero es básicamente un contrato. Cuando tú prestas una obra de arte o tú vas a pedir una obra de arte prestada, usualmente cuando hay exposiciones se prestan, se toman prestadas obras de otras instituciones o de otras colecciones, y esto es básicamente un contrato donde están todos los datos de la obra, que incluye título, autor, dimensiones, quién es el que la va a prestar, cuánto cuesta la obra, los teléfonos, cómo tiene que estar embalada la obra. Puede que esté embalada en papel burbuja o puede que tenga que estar embalada en cartones o tenga que estar embalada en cajas, todo eso varía. Entonces, en esta planilla era lo que usualmente nosotros enviábamos o nosotros completábamos a la hora de. Aquí también todo el tema de qué va a salir en la etiqueta, en la información al lado de la obra de arte, todo viene en esta planilla. Por ejemplo, esta obra pertenece al Museo de Arte del Bronx y fue donada por Pedro Pérez. Toda esa información tiene que estar aquí.
Y obviamente esto es un contrato que dice la obra va a estar asegurada desde el momento, todo esto va a variar, pero la obra va a estar asegurada desde el momento que se descuelga de la pared de la casa de un coleccionista. Desde ese momento la obra está asegurada por la institución. Todo esto varía de institución en institución, pero bueno, este era nuestro caso. Y bueno, aquí les estoy mostrando un poco cómo venían algunas obras embaladas y todo el personal que requeríamos nada más para cargar una sola obra de arte. Y bueno, aquí hay unas fotos de esto que está aquí abajo, son algunos de los depósitos. Em, Todo esto también está documentado, en qué gaveta está tal pintura, en qué rack está colgada tal otra pintura, cómo está embalada. Entonces, bueno, eso requería muchísimo trabajo. La otra parte de mi trabajo, que no era la colección, eran las exposiciones. Una de las grandes exposiciones que hicimos, que además logramos que viajara a otras instituciones, fue la de Gordon Matta Clark, un artista conceptual americano. No sé si están familiarizados con el artista chileno surrealista Roberto Mata, pero bueno, este era su hijo, estudió arquitectura y decidió ser artista. Su obra básicamente eran en quiebres en la arquitectura, huecos, orificios que él abría despegado de un edificio para convertirlo en una escultura. Entonces, bueno, estas son unas fotos de la parte de atrás de la exposición, cómo estábamos instalando. Esta es una obra que recibimos prestada del Museo de Arte de Nueva York. Y aquí está. Todo, por ejemplo, cuando ustedes van a un museo y ven un tirro, no sé cómo se dice en mexicano, yo estoy hablando en venezolano, un, un vidrio adelante o que no, una línea en el piso que dice no puedes sobrepasar esa obra, ese espacio, posiblemente el coleccionista o el dueño de la obra exigió que eso estaba ahí. Incluso el tema de las fotografías en los museos también depende de que el dueño de la obra exija no quiero que fotografíen mi obra. Entonces, bueno, todo eso hay que tener en mente a la hora de organizar una exposición. Y bueno, estos son uno de los ejemplos de las obras que hacía Gordon Matta Clark. Unas eran fotografías, unas las presentábamos como fotografías y otras las presentábamos como esculturas. Y también tenía dibujos, impresiones. Este fue el catálogo que fue editado por la Universidad de Yale y constaba de varios escritos por distintos curadores. Esto fue una pared de basura. Este artista estaba muy involucrado desde los años 70, él lamentablemente se murió muy joven, pero él estaba involucrado en temas ecológicos y de reciclaje. Él tenía una idea súper utópica que decía que la basura se podía utilizar para construir paredes. Como mezclándola con cemento, podrías construir paredes. Obviamente, hoy en día pensamos que es totalmente antihigiénico y que nos podemos enfermar con todos estos materiales viejos y algunos podridos. Entonces, esto fue una pared que hicimos en el museo, obviamente con todas las medidas de sanidad, y construimos unas bases de madera y mezclamos cemento y los jóvenes del Consejo de Adolescentes, que eran parte del museo, nos ayudaron a construir esto. Obviamente habían personas que estaban trabajando en esto, que eran empleados del museo, y los alumnos, algunos si querían poner, por ejemplo, el ventilador o un cartelón dentro de una lata de pintura, la podían poner, pero ellos colaboraron también haciendo un documental de cómo armamos esta pared en el museo. Esta es otra artista que presentamos que se llama Diana Al-Hadid, es una artista siria y hace esculturas básicamente, esculturas que parecieran que se están derritiendo en el espacio. El proceso como los hace es súper intrigante, da muchísima curiosidad y ella también hace referencia a temas, a esculturas antiguas, a culturas antiguas de Siria. Entonces, bueno, esta es una artista muy joven. Cuando hicimos esta exposición, coincidió que
Otras exposiciones en el museo tenían que ver con el Medio Oriente. Estaba la de Diana Al-Hadid, pero estaba la de Oded Halami, otro artista del Bronx. Diana Al-Hadid, su conexión directa con el museo fue que ella fue estudiante del programa que les mencioné antes. Aquí les estoy mostrando partes de cómo trabajábamos con diseñadores y arquitectos, cómo medíamos, queríamos que la pared fuera de tal color, entonces teníamos que ir a visitar la obra, ir a ver la obra en el depósito donde estaba guardada para ver el color que queríamos escoger, la altura del anuncio, del texto introductorio de la exposición, los hashtags que le queríamos poner a la exposición. Por ejemplo, Museo del Bronx, Delirious Matter, el título de la exposición y el nombre del artista. Entonces, bueno, aquí hay una figura de la altura de una persona, más o menos. Entonces, bueno, estos son todos materiales que trabajábamos antes de montar la exposición. Estos son unos renders de cómo se iba a ver la exposición, estos dos, y este es un plano de las galerías. Esta era la primera parte de la primera sala de la galería, y esta era la segunda parte de la galería, donde nada más iba a haber una sola escultura. Estas son las cajas donde venían las obras, algunas de las obras. Aquí pueden ver cómo están instalando una pared. Obviamente, instalar esta exposición no se tomaba ni un día ni 2 días, tomaba mucho tiempo. Además, hay que tomar en cuenta dónde vas a guardar todas estas cajas donde vienen estas obras. Las tienes que guardar en un depósito, y no necesariamente los depósitos del museo tienen el espacio para guardar estas obras. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Muchas veces se alquilan espacios para poder guardar durante la exposición donde venían las obras embaladas. Esta no está muy buena la foto, es la escultura que les digo que ocupaba una sola sala. Nada más esta escultura tenía alrededor de 50 cajas, vino en 2 camiones gigantescos. Teníamos personas especializadas nada más en instalar esta obra. No es que estaban instalando esta pared, no, estas personas que estaban trabajando en esta pared y moviendo estas cajas era un equipo totalmente distinto al que estaba involucrado en instalar esta escultura. Otra exposición que pasó en el Bronx cuando yo estuve trabajando ahí era la de Tim Rollins, un diálogo entre Tim Rollins, KOS y Glenn Ligon. Tim Rollins era un artista que estaba muy involucrado en el museo, un artista que vivía en el Bronx, y él era el director del patronato de la parte de educación del museo. Era un artista que se dedicó por muchos años a educar a niños, a jóvenes que eran, digamos, problemáticos. Y su mentoría y su ayuda los salvó de una serie de problemas. Entonces, bueno, él es conocido por el grupo de chicos de la supervivencia. Entonces él se volvió como un mentor. Él también era un pastor y hablaba muy bien, y, y bueno, ayudó a que muchos niños jóvenes se salvaran de tener un problema mayor en su vida. Entonces, cuando Tim Rollins se murió, decidimos hacerle un homenaje a través de la exposición. Entonces, la idea fue ponerlo en diálogo con un artista que lo admiraba muchísimo, que hoy en día es uno de los artistas americanos más reconocidos, que se llama Glenn Ligon. Además, había de alguna manera temas similares en su obra. Los dos hablaban sobre literatura, sobre temas de raza, temas de género, y, bueno, creo que fue un buen diálogo. Aquí les estoy mostrando una página de cómo se veía la lista. Cuando nosotros hacemos la lista de las obras que vienen al museo, está la foto, toda la información de la obra, de dónde viene la obra, incluye en algunos casos los precios y dónde hay que ir a buscar la obra. Entonces, bueno, manejábamos muchísimas bases de datos. Estas son algunas de las vistas de la exposición. Soy un hombre, hay
I'm a Man, todo, y por ejemplo, esta es una obra donde es como se hace como un chequeo de conservación y él decía que a él, por ser un artista de color, lo inspeccionaban más de la cuenta. Entonces esta obra de él, de aquí de la derecha, es como hace referencia a eso. Esto es una obra que tiene que ver con la esclavitud y unos poemas. Y bueno, otra exposición también paralelamente a estas galerías, estas exposiciones de artistas súper consagrados y con unas trayectorias inmensas y que perfectamente podrían estar en cualquier museo del mundo, nosotros teníamos una galería especializada para la comunidad. Esta es una artista que se llama Randy Goodman, ella fue a Irán y documentó, a pesar de todos los problemas y todo el tema de la diferencia de hombres y mujeres, etcétera, ella encontró de que en Irán hay autobuses para mujeres, taxis para mujeres, que de alguna manera las mujeres entre ellas se protegen. Em, entonces, bueno, esta fue una exposición y para terminar, les quería mostrar la crítica y los artículos de periódicos que surgieron. Usualmente eso es como súper gratificante para un curador, saber que sus exposiciones están siendo vistas y que la gente tiene cierto opinión al respecto. Entonces, bueno, para mí como curadora lo más importante era no solamente esto, pero sino saber que la artista estaba feliz con su exposición. Entonces, bueno, para terminar, les quería poner esta foto donde salgo yo con Randy Goodman y bueno, y algunos de los artículos que surgieron de esta exposición. Entonces, bueno, esta fue mi presentación. Em, no sé si tienen alguna pregunta o si Indira. eh, Claro que sí, pues muy interesante, Silvia Benedetti. Gracias por compartir tus experiencias tan interesantes en Hunter College, así como en el Museo del Bronx de Nueva York. Pues realmente queremos invitar aquí a los participantes a compartir alguna pregunta a través del chat. No cabe duda que nos has mostrado pues con gran detalle los roles profesionales, pues así como los retos en los museos en los Estados Unidos, sobre todo pues, en Nueva York, y sobre todo la importancia del valor del museo en la comunidad, también en la parte formativa. Pues muchas felicidades por toda tu trayectoria, muchas gracias por compartir tus experiencias. Y bueno, aquí tenemos algunos comentarios por parte de Carmen González. Muy esclarecedora exposición, muchas gracias. Felicidades, qué gran trabajo tan profesional. Agradezco la oportunidad de escucharte. Y bueno, pues creo que ha sido todo muy claro, ¿no? En esta charla que hemos organizado en conjunto con el Consulado General de los Estados Unidos, desde Laredo, Texas. Ángeles Vázquez, saludos desde Laredo. Y bueno, pues esta charla reflexionando sobre arte y curaduría dentro del ciclo de charlas del Museo Hoy. Los invitamos el día de mañana, miércoles, a un diálogo con el Museo de Arte Contemporáneo de Houston a las 12:30. Y María Huerta, antes de irnos, te extiende aquí una pregunta. Primero que nada, muchas gracias por compartir tu conocimiento. ¿Con cuánto tiempo de antelación se hace la investigación? ¿Se decide el concepto tema de las exposiciones, de la curaduría? ¿Con cuánto tiempo, Silvia? bueno, todo depende. Por ejemplo, la que yo les mencioné, la de Glenn Ligon. Una pregunta, ¿yo estoy compartiendo pantalla todavía? Sí. Ok, por ejemplo, la de Glenn Ligon, que fue un homenaje, queríamos que la exposición fuera literalmente inmediatamente, o sea, luego de su muerte inesperada. Entonces, bueno, fue una exposición que no nos tomó mucho tiempo organizar, teníamos obras en la colección del museo, teníamos una amistad con Glenn Ligon y también con los chicos de KOS, y no fue
complicado armar esta exposición, además no requería mucho presupuesto. Por ejemplo, otras exposiciones, no solamente la investigación toma tiempo, sino levantar los fondos para la exposición. Entonces, por ejemplo, la de Gordon Matta Clark, esta que está aquí, que es una exposición que además luego de nosotros organizar esta exposición, otras instituciones quisieron básicamente traer esa exposición a sus instituciones, pero levantar los fondos para esto tomaba un par de años, al igual que la investigación. Por ejemplo, la que yo organicé en Hunter College, junto con los estudiantes, básicamente la investigación, yo empecé la investigación individual por mi cuenta como 6 meses antes. A los estudiantes yo les entregué a cada uno una carpeta con información básica que yo había conseguido, que incluía bibliografía, que incluía fotos, que incluía una serie de cosas que yo había encontrado para que ellos luego indagaran. Entonces, bueno, como la investigación para esa exposición duró alrededor de un año. Ya cuando la exposición se organizó como tal, se llevó a cabo, ya habían estudiantes que seguían en la universidad, pero otros ya se habían graduado, porque el semestre donde ellos estaban era básicamente de investigación y como de decidir los temas, cómo íbamos a organizar, pero la exposición se llevó a cabo fue un tiempo después. Entonces, bueno, todo eso varía si el museo tiene el dinero en el momento, si el museo necesita recaudar los fondos para eso y qué tan difíciles son de conseguir los préstamos. Si los préstamos vienen de colecciones que son súper, súper complicadas de, por ejemplo, tú vas a pedir una obra prestada en el MoMA y tú necesitas, que es el Museo de Arte Moderno, tú necesitas mínimo 6 meses antes de la exposición. Entonces, bueno, eh, todo eso toma muchísimo tiempo, todo varía. Esta exposición se tardó como 2 años en hacer, la de Diana Al-Hadid, pero también porque habían temas de presupuesto, también querían, muchas veces se hacen en conjunto. Entonces, dos instituciones colaboran, no es que la exposición viaja, no, sino es una colaboración. Entonces, todo eso toma tiempo. Y otras, bueno, esta yo creo que como en menos de un mes ya estaba lista y, y bueno, fue súper fácil y súper práctica. La de Randy Goodman, ella ya tenía todas las obras venían de ella, lo que había era que mandarlas a montar. Entonces, bueno, tampoco era una exposición que requería muchísimo dinero, ni mandar a hacer ni requería un diseño muy complicado. Gracias, Silvia. Una pregunta de parte de Salvador Díaz. Ujú. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tú como curadora, ¿hay algún tema en particular que te interese o apasione? Sí, bueno, mi artista favorita fue la que yo puse en la portada, en la primera página de la presentación, que es Gego, una artista venezolana, donde yo trabajé cuando vivía en Venezuela. Pero básicamente los proyectos curatoriales que yo he organizado son de artistas que no tienen visibilidad, pero que tienen el potencial y un discurso que puede ser internacional, que puede estar en diálogo perfectamente con cualquiera de estos artistas, Glenn Ligon, Tim Rollins, Gordon Matta Clark, pero son artistas de, de zonas marginadas. Por ejemplo, mi tesis fue de un artista conceptual venezolano que se llama Claudio Perna, nadie ha escrito sobre él, solamente yo, y bueno, los invito a que mañana lean un artículo que me sale en el MoMA. Igual yo se los puedo enviar a través de Indira. Bueno, está en inglés, para los que hablan inglés, pero bueno, mi investigación es más que todo artistas que no son conocidos 100%, pero que tienen una trayectoria y una obra. Espero haber contestado la pregunta.
Creo que sí, Silvia, muy interesante. Claro, me comentan aquí que claro que sí. Y bueno, pues ya no queremos abusar más de tu tiempo. Muchos saludos de Tijuana, muchas gracias. Estoy impresionada por el amplio conocimiento de Silvia, además de ser muy clara su explicación, bien preparada su charla de parte de María de los Ángeles. Bueno, Silvia, esperamos tenerte muy pronto aquí en Marco de Sí, manera presencial. Y compártenos, por favor, el texto de Claudio Perna, este artista al cual has investigado y desarrollado tu tesis, y se las compartimos con mucho gusto. Muchas gracias a todos los jóvenes de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad de Monterrey, a los maestros, a los artistas que esta mañana nos acompañan. Y bueno, claro que sí, también nos escribe la curadora Ana Cadena. Me gustaría mucho que se compartiera el texto mencionado. Claro que sí, Silvia, se publica mañana, comentas. sí, sí. Claro que sí, entonces se los compartimos a todos los que esta mañana nos acompañaron. Pues muchísimas gracias y excelente tarde. Gracias, Silvia. Chao.